Momento en que podemos. Quiero que hoy compartamos este tema útil, necesario, indispensable para sobre todo algo que el Señor quiere. No solo que andemos con Él, sino que disfrutemos estar con Él. Es interesante, pero a veces también triste, ¿no? Interesante para considerar y triste para no quedarnos esa tristeza, pero sí para corregir. Muchas veces la vida cristiana, siendo una vida apta para grandes cosas, no la disfrutamos. ¿Y por qué? Porque podemos estar riñendo con la voluntad de Dios. Porque de hecho, ¿qué es lo primero que el Señor quiere en nosotros? Que la voluntad de nosotros muera. Arrepentidos y convertidos. ¿Qué es arrepentidos y convertidos? Porque el reino de los cielos ha llegado, os ha llegado a todos nosotros, que quien gobernaba nuestra vida, que era nuestro propio parecer, perezca. O sea, la vida espiritual, la vida cristiana comienza con una gran lucha. Una lucha para la paz. Vencer nuestra vieja naturaleza para ahora, conociendo la voluntad de Dios, disfrutar esa naturaleza divina que Él nos ha dado. Una que tiene acceso, una naturaleza que Él ha puesto con su propio espíritu en nosotros para que ahora nuestra vida sea un deleite. Por eso este título, la grata voluntad de Dios, nos debe llevar a algo. Dios tiene criterio, tiene voluntad, tiene un querer. Y esto lo comprendió en Lucas capítulo 5, alguien que por su condición podía temer mucho. Un hombre que no era un erudito, no era un conocedor, no era un estudioso, era un enfermo. De hecho, era alguien muy menospreciado por la sociedad en ese tiempo, muy menospreciado y temido. Un leproso. Y este hombre leproso que quería ser sano, comprendía la voluntad de Jesucristo, Jesucristo que es Dios. ¿Y qué ocurre cuando alguien comprende que Jesucristo tiene una voluntad, que Dios tiene una voluntad? Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen una voluntad. Acepta esa voluntad, pero al aceptar esa voluntad, las cosas que puede ver cuando es manso. Vamos a Lucas 5, del 12 al 13, y leo aquí a continuación. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y en el que estaba allí, en ese recorrido entre ciudad y ciudad, Jesucristo. Y ante Jesucristo, el Señor se acerca a este leproso que quería ser sano y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí hay algo interesante. Primero, él entendía que Jesucristo tiene voluntad, pero también algo muy importante. El problema tuyo no es que tú no puedas, o más bien el problema que debe ser para nosotros no es que Dios no pueda, más bien es tú, Señor, quieres. Tú quieres hacer este milagro. Y esto, ¿por qué eso lo digo? Porque es interesante, pero también lamentable. A veces nosotros oramos y podemos estar diciéndolo o no, expresando, Señor, si tú puedes, ayúdame. ¿Qué es decir? Si tú puedes, Señor, si tú tienes la capacidad, tú tienes el poder, ¿será que tú eres omnipotente o no? Este leproso sabía que Dios no tiene problemas en el poder. Tampoco debe tener, para nosotros debe ser un problema el querer, porque si Dios quiere algo que nos favorece, qué alegría. Pero si lo que Dios quiere no me agrada, no quiere decir que esté mal. Es que también me favorece. A mí me favorece lo que a mí me gusta y Dios hace, porque quiere decir que yo tengo el mismo sentir que Dios, pero a veces no entendiendo su voluntad, Dios hace lo que quiere. Y a mí no me toca entonces ponerme en problemas porque Dios no quiso, sino porque yo no entiendo lo que Dios quiere. O sea, esto es muy importante. ¿Por qué Dios no quiso lo que yo quiero?
y debo entonces comprender que mi querer está equivocado. Dios siempre puede, no siempre quiere. Lo único que Dios no puede es lo que es lógicamente imposible. Y por eso yo siempre le digo, preparémonos cuando alguien nos dice, si Dios puede ser malo, ¿por qué no lo es? Porque si no puede ser malo, entonces no es Dios porque no es todopoderoso. Dios no puede ser malo, no porque no pueda ser malo, sino porque en su principio, en su verdad, no se contradice. Dios es bondad, así que él no puede ser maldad porque sería fuera de su diseño. O sea, Dios lo único que no puede es contradecirse. Dios es amor, o sea que Dios se puede convertir en odioso. No. Dios puede odiar, no. Entonces no es todopoderoso, no. Es todopoderoso porque él se limita a sí mismo. O sea, el único límite de Dios es el mismo. Lo único es lo que es él. ¿Dios puede ser infiel? No, porque Dios es fiel, su fidelidad es su naturaleza. Dios, y eso me tiene que dar descanso. Si Dios es fiel a lo que promete, es fiel a su amor, es fiel a lo que me manda, y que si me manda a hacer esto es porque es bueno para mí. Dios siempre puede. Lo que yo tengo que entender es, ¿tú quieres esto? Y cuando yo entiendo que Dios lo que quiere lo hace, como vamos a ver más adelante, cuando lo vamos a ver en el Salmo 135, ¿qué me toca a mí? Comprender cuál es la voluntad de Dios y disfrutarla. ¿Qué dice Salmo 135, versículo 6? Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No hay lugar donde él no haga lo que él quiere. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y nosotros? Que Dios quiere y puede hacerlo. El problema nosotros es que queremos muchas cosas y no podemos hacerlas. No tenemos la habilidad, la fortaleza, la capacidad para hacer muchas cosas. Yo quisiera hacer muchas cosas. Es más, hay cosas que yo quisiera hacer para honrar al Señor. Pero Dios en su infinita sabiduría ha puesto límites. Yo quisiera ser un gran cantante de adoración, pero no me dio la voz para eso. No me la dio. Yo tengo el querer, pero no el poder. En Dios no hay ese problema. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces nosotros tenemos una relación con un Dios omnipotente, pero no comprendemos su poder. Es más, no pasó el milagro y debe ser que no estaba en el poder de Dios. Cuidado con eso. ¿Qué debo yo hacer entonces? Confiando que Dios todo lo puede. Dios puede convertir en un día esta iglesia en una iglesia masiva, una mega iglesia. Pero Dios lo quiere. Es estratégico para él. Estamos preparados para esto. Es más, el que esta iglesia no sea una mega iglesia, ¿habla mal de nosotros? No necesariamente. Como me decía hoy conversando con mi esposa, que en los últimos tiempos, ¿a quiénes van a atacar? A las mega iglesias. Y habrá iglesias que sean reductos, que serán las pequeñas, las fieles. El día que ataquen a las grandes iglesias no van a empezar por esta. Van a empezar por las simbólicas. Puede ser por eso, porque se necesitará crecer en ese momento. Entonces, alguien tiene que tomar la posta. O puede ser que Dios sí quiere que esta iglesia crezca y sea muy grande y se multiplique en muchas pequeñas iglesias más, pero Él quiere en el momento en que estemos listos para eso. Y ahí puede ser que yo le pregunte, Señor, ¿tú quieres que seamos pequeños, pero grandes en oración? Porque también quieres renovarnos el entendimiento. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace creer que somos grandes? Lo que el mundo dice que es grande. Los números, las cifras, las finanzas, los espacios, la cobertura. ¿Cuántos países llegamos? Y nos sentimos mal porque tal vez no hemos llegado ni a la esquina del barrio en efectividad, en levantar, en hacer. Pero en el mundo espiritual, ¿qué nos dice la palabra? Si dos o tres, de acuerdo con el Señor, piden lo que sea atado en la tierra, será atado en los cielos, lo que es atado en la tierra, desatado en la tierra, será desatado en los cielos. O sea, habrá cosas que pasarán.
porque en lo sobrenatural no se pueden vivir los mismos parámetros, las mismas reglas del mundo. Más bien, ¿hasta qué punto es efectiva, poderosa nuestra oración, nuestra fidelidad al Señor? Incluso les adelanto, Dios quiere que esta iglesia sea vencedora. ¿Por qué? Porque en su palabra dice que Él quiere que la iglesia venza. Pero hoy pasó algo muy especial. El tema de hoy me lo mostró el Señor de hace unos días y el tema de la otra semana me lo mostró hoy. Cuando estamos en el momento previo de adoración, antes de la adoración, antes de conectarnos, estamos adorando acá, el Señor me lo dijo, la próxima semana habla de la iglesia vencedora, para que esta iglesia sea vencedora. El Señor me dijo, yo quiero que esta iglesia venza, pero te voy a enseñar a qué, y en qué, y por qué, y para qué debe ser vencedora. Y me comenzó a mostrar el tema ya. Ya el Señor comenzó a mostrarme el tema, cómo quiero que sea vencedora. Lo que tenemos que ajustarnos la próxima semana es, Señor, muéstranos cómo tú quieres que seamos vencedoras. ¿En qué quieres que seamos vencedoras? En los mega eventos, en las grandes finanzas, en el local con un anfiteatro que tenga puestos de primera fila, pero también tiene el balcón, tiene los palcos laterales, Teatro Nacional. ¿En qué quieres que seamos vencedores? Y cuando yo conozco la voluntad de Dios y comienzo a disfrutarla como un gusto adquirido, ahí voy progresando. Pero aquí que quede claro, y cuidado, este es el primer punto. Estoy orando ante un Dios poderoso, pero que a veces se me hace en mi mente que Él no puede. Yo creo, Señor, que mi familia no va a cambiar. Yo no sé si tú puedas cambiar a mi familia. No sé si tú puedas cambiar a mi familia. Yo no sé si tú puedes cambiar a mi hijo. Yo sí sé que Él quiere. Lo que tengo más bien, Señor, es, como yo sé que tú quieres, derriba las barreras. ¿Por qué dejamos de orar? ¿Por qué nos resignamos? Porque creemos que eso ya no está en las manos de Dios. Solo no está en las manos de Dios y Él dice no. No. Para mí esta semana ha sido muy didáctica por el problema que hemos vivido y que estamos esperando pronta conclusión en el país. Que me llevó a arrodillarme, sí. Que me llevó a suplicar, por supuesto. Que me llevó en un momento dado a dudar y me arrodillé porque digo, Señor, ¿será que no vamos a ganar? Y me acordó, no, claro que sí, si tú quieres que ganemos. Si tú quieres que esta causa se gane, ya será. Y si no quieres que se gane, ya es porque tú nos estás purificando. Porque hasta qué punto estamos sufriendo la consecuencia de malos gobernantes. Hasta el punto de que los gobernados le damos el voto de confianza. ¿Por qué están allí? Porque los hemos llevado allí. Tal vez nosotros no personalmente, porque nuestro voto no determinó, pero mucha gente en este país ha puesto a los malvados a decidir. Porque nos dejamos comprar por una camiseta, por un tanque de gas, por una promesa, hasta por un puesto de trabajo que aunque sea muy bien remunerado, no debe valer más que nuestra conciencia, nuestra dignidad y nuestra posición de hijos de Dios. Porque si yo voy a mi pastor, nada me faltará. ¿Correcto? Vamos ahora ya vimos lo que dice el Señor, el Salmo 135. Lo que Dios quiere hacer, Él lo hace. Nada se lo impide. Dios no pide permiso. Dios no pide permiso. Lo que sí, en su misericordia y su justicia, puede ponerle pausa hasta que comprendamos. Y vamos a ver ese punto. ¿Comprendamos qué? Bueno, pregunta vital. ¿Cómo saber lo que Dios quiere? Es que nuestra vida espiritual tiene que llevarse a eso. ¿Cómo saber lo que Dios quiere? Y cuando más le pregunto, van a venir las preguntas sorprendentes, las respuestas sorprendentes, perdón. Como escribí hace poco, porque cuando estoy adorando, estoy escribiendo lo que el Señor me está mostrando. Como a veces no tengo libreta o quiero que alguien más lo conserve, le escribo a mi esposa, le escribo al WhatsApp y tengo el WhatsApp de ella como si fuera mi libreta personal, donde voy escribiendo porque creo que también así nos vamos edificando. Y el Señor me mostró esto, la oración. Esto es interesantísimo. La oración tiene el objetivo de que tú te santifiques. ¿Sabes para qué Dios quiere que nosotros oremos?
para que seamos como Él. Cada vez que yo busco a Dios, debo santificarme, ser como Dios. Porque ¿qué es santificarse? Sean santos como yo soy santo. Cuando venimos a las reuniones, venimos a escuchar palabras para salir más parecidos a Dios. Y hoy tenemos que salir de esta reunión más parecidos a Dios. Mañana tenemos Monte Alabanza online, ¿verdad? Mañana tenemos que escuchar ese tiempo para salir más similares a Dios. Cada vez que a las 6 de la mañana estamos dando estos temas matutinos, 6 de la mañana, obviamente, son para ser más similares a Dios. Cuando lo escuchamos luego en YouTube y lo compartimos para que las personas sean más similares a Dios, seamos más purificados. Esa es la voluntad de Dios. Y por eso muchas veces retiene ciertos planes que Él tiene hasta que alcancemos la estatura para recibirlo. Si hay algo que yo le doy gracias a Dios, es que yo no conseguí esposa en el día 1, porque no estaba listo para eso. Después de 10 años, fue a los 10 años de ser yo misionero, no, de ser cristiano, que me mostró con quién me iba a casar. A los 10 años de haber sido, sí, de haber recibido a Cristo. En ese tiempo. Y en ese año me mostró que con quién me iba a casar. Me casé unos años después. Si hubiera sido el día 1, no hubiera sido bueno ni para mí ni para ella. Ahora lo que yo tengo que saber es por qué él retuvo ese tiempo, porque me estaba purificando. Por eso en un momento yo le dije, Señor, posiblemente tú vas a permitir que quienes están dañando el país lo sigan haciendo, porque tenemos algo que aprender, posiblemente. Dime si sí o si no. Y lo que el Señor me decía, sigue orando, sigue confiando en mí, sigue confiando en mí. Sigue creyendo que yo haré justicia, pero habrá justicia. Gloria a Dios por su respuesta, ya sea hoy o mañana. ¿Cómo saber lo que Dios quiere? Debe ser ahora nuestro proceso. Pero ¿cuándo sabemos lo que Dios quiere? Cuando nos santificamos, cuando cada día pensamos más como Él, cuando cada día su voluntad es más clara. Y eso lo dice con 2 pasos fundamentales. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Estos versículos los examinamos la vez pasada, hace unos 8 días atrás. Ahora, conforme a cómo conocer la voluntad de Dios, el primer versículo es claro: orad sin cesar. Oren sin cesar, pero con el objetivo de Dios para renovar nuestro entendimiento, para santificarnos. ¿Qué es renovar nuestro entendimiento? Entendiendo cuál era nuestro entendimiento anterior. ¿Cómo entendíamos antes la vida? ¿O de acuerdo a qué entendíamos antes la vida? ¿Conforme a qué entendíamos la vida antes? ¿Conforme a qué o a quién? A nuestra vieja naturaleza. Nosotros entendíamos la vida conforme a lo que nos aprendimos en la casa, en el barrio, en el pueblo, conforme a nuestros quereres. Cuando lloro sin cesar para santificarme, para comprender con una nueva naturaleza lo que Dios quiere en nosotros. El problema es que a veces oramos sin cesar para que Dios cumpla nuestra voluntad. Al contrario del Getsemaní, nosotros hacemos un monte donde decimos, Señor, no se haga tu voluntad, sino la mía. Y pongo a San Antonio de cabeza hasta que me dé pareja. Y le quito la vela a los navegantes del Caribe para que me protejan en el viaje, como hacen por lo menos en la religiosidad cubana, donde le ponen o no velitas a los navegantes. No recuerdo el nombre, pero son unas imágenes de unos navegantes para que me protejan el camino. Y hago a la Virgencita del Cobre, para que Dios haga mi voluntad y no la suya. Contrario a la oración de Cristo. Cristo, nuestro ejemplo total, que buscaba la voluntad de Dios siempre. Y para eso yo oro, para conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 18? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ahí es donde se tiene que revolucionar mi entendimiento.
De gracias en todo. De gracias en el empleo que acabo de perder. Porque Dios hubiera podido hacer que no lo perdiera jamás. De gracias por la enfermedad, porque Dios puede hacer que usted no tenga enfermedad. Dios puede hacer que yo no tenga nada. Pero Él o permitió y también no ha sanado. Porque a veces la enfermedad es por mi pecado. No toda enfermedad es por nuestros pecados, cuidado. No toda enfermedad es por nuestros pecados. Pero incluso las que no son por causa de nuestro pecado, Dios, ¿por qué no las sana? Te doy gracias, Señor, porque no me has sanado para algo es. Porque tú quieres y lo que tú quieres hacer, eso tú haces. Y con gratitud, que es la voluntad de Dios, la gratitud a lo que Él hace, es la voluntad de Dios, me permite conocer la voluntad. ¿Por qué? Porque Él renueva mi entendimiento. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 12. Es que orar para ser similar a Dios y no para que Dios se haga similar a mis quereres es renovar el entendimiento. Vamos a leer este versículo, estos dos versículos, el 1 y el 2, en la versión Reina Valera, que es la que usamos normalmente, la versión Reina Valera 1960, pero después vamos a hacer una comparación con esta Biblia que nos ha llegado ahora, la palabra de Dios para todos, que a través del proyecto Felipe les recomiendo. El que no la tiene, también se la recomiendo mucho. Incluso está online. En el sitio este Bible Gateway. Perdone si por mi inglés ustedes lo googleen, nunca lo van a encontrar porque no es el inglés más apropiado, pero ahí incluso está esta versión, la palabra de Dios para todos. No se entendió, ¿verdad? ¿Qué es lo que dije? Bible Gateway. Bueno, por ahí están. ¿Ah? ¿Ah? O la, ¿cómo? La YouVersion. La YouVersion, esa. Bueno, estamos iguales, estamos como con los mismos profesores de inglés, ¿verdad? María y yo. Bien. Vamos a leer primero Romanos 12, del 1 al 2, conforme a la versión Reina Valera 1960. Ahora, si en su celular busquen en YouVersion, por ejemplo, si tienen la otra. Y si no la ven en pantalla, no nos compliquemos. Dice Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, y recuerden que yo me conformo cuando me asiento. La cosa es así, el mundo así, yo me conformo. No, el mundo así, yo me conformo que la vida es así. Él dice no, no os conforméis a este siglo, a este tiempo, a esta época, a este contexto, a este país, a la vida es así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es buena. Dios siempre decide lo bueno. Ahora, ¿cuándo es agradable y perfecta la voluntad de Dios? Cuando tengo un entendimiento renovado. Cuando entiendo las cosas no conforme a cómo la entendí antes. A mis deseos, al mundo, a las costumbres de mi barrio. Y allí lo que es hasta motivo de risa para otros, se vuelve para mí lógico. ¿Sí o no, varones que están aquí? Que hasta, esto es una pregunta dura, le voy a decir, damas, espero no herir susceptibilidades, pero varones que estamos aquí, ¿cuántos cuando empezamos una relación sentimental no escuchamos esta pregunta de los amigos? Pero ya tuviste con ella, ya tuviste acción, ¿sí o no? ¿Saben cómo, damas? Se ve en el mundo, en las conversaciones de barrio, el trofeo. Pero ya tuviste relaciones, pero ya la llevaste al lecho, por decirlo de la manera más suaves. Ya la llevaste al lecho, ya la llevaste a esa prueba de amor. Ténganlo por seguro, no lo voy a decir como se dice en el barrio. Miren cómo las ven a las damas. Por eso es que es motivo de risa, de confusión, cuando el hombre dice, no, varón, yo no hago eso porque tengo un noviazgo cristiano.
y no le cabe en la cabeza a las personas. Pero para el cristiano es completamente comprensible, completamente lógico. Se cae de su peso hacer lo contrario. Es que yo la amo como Cristo amó a la iglesia. Y eso que no es mi esposa todavía, pero ya la amo como esposa. Hasta si en el proceso no nos llegamos a casar, pero y si llegara a ser mi esposa, la tengo que amar como esposa en el noviazgo. O sea, no buscando lo mío, el amor no busca lo suyo. Y hay muchas otras cosas más que en el mundo se entienden de una manera, pero con la renovación espiritual comprendemos completamente. Ahora, vamos a leer estos mismos versículos conforme a la versión, la traducción, la palabra de Dios para todos. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, a nosotros nos ha mostrado tanta misericordia a pesar de lo que hicimos, y entre más pecados hemos vivido, aquí hago un alto, eso no está, entre más pecados vivimos, más misericordia es evidente. Por lo menos si Ivana, Isaí, ellos siguen los pasos del Señor, el Señor tuvo misericordia de ellos, sí, pero evidentemente tuvo más misericordia en todos los demás que no somos Isaí y Ivana, porque pecamos más, porque hicimos más daño, porque rompimos más corazones. Yo aspiro que ellos no sean personas que rompan corazones, por lo menos no voluntariamente, o no por su pecado, sino por su santidad, porque también, claro, los santos del Señor rompen corazones. ¿A quién? A los pecaminosos. Los corazones contaminados se acercan a ellos para hacerles mal, y como no participa de su plan, ay, me rompiste el corazón. Claro, bien, por ese corazón yo no quería complacerlo. Que ellos rompan corazones con su santidad. Nosotros rompíamos corazones por nuestros pecados. Y mucha misericordia recibimos. Así que vuelvo a leer. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios, toda su voluntad. Y yo agrego algo que el Señor me mostró hoy. Todo minuto de tu vida. Dios no quiere ser nuestro Dios a veces o en ciertas circunstancias. Dios es mi Dios hasta que hay un peligro. ¿Y por qué Dios no es mi Dios cuando está el peligro? Porque quien es mi Dios me gobierna. Si me gobierna el miedo, no es mi Dios. Puedo tener miedo, pero no me gobierna. Tengo un miedo y se lo entrego al Señor. Y Él me recuerda con su palabra que su vara y su callado me infunden aliento. Por eso no temeré mal alguno. E inmediatamente eso me tienta, me mueve el piso, pero no se convierte en mi Dios porque no me lleva a tomar decisiones. Vuelvo y retomo entonces. Les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida, que le ofrecemos nuestra vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. ¿Se acuerdan que hay un tema que incluso lo podemos volver a buscar en YouTube? Moldeados en la adoración. Se hizo hace una semana atrás en la cuenta de nuestra iglesia, ahí está. Podemos escucharlo nuevamente. Moldeados, formados, hechos a imagen y semejanza de Dios en la adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración? Morir a nuestra vieja naturaleza. Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Y lo que vivo no es según la carne, según a lo que yo era antes. Ya los tiempos, las costumbres no determinan. Ustedes saben lo que representaba para muchos de nosotros el 3 de noviembre. Hubo una tremenda fiesta. ¿Y cómo nos recibía a nosotros el 4 de noviembre? Una tremenda resaca. Goma. ¿Ah? Vómito y todo eso, imagínense. ¿Sí o no? Yo también, ¿no? O sea, ahí podíamos hacer una competencia. No, que ver, no vean que no era un torneo digno de ser transmitido, pero sí, eso era lo que vivíamos. Hemos muerto a la vieja naturaleza. ¿Y cuál es nuestra razón de ser? Agradarle a quien nos dio una nueva naturaleza. Esa es la verdadera adoración. Y que Dios sea nuestro Dios en cada lugar, cada minuto, cada segundo. En el trabajo donde me regañan, donde me maltratan, con el cliente tramposo. Todos tenemos un cliente que
que los precios son relativos conforme a su criterio y nos quiere a veces agotar. Que Dios sea nuestro control, nuestro gozo, nuestra esperanza y que sigamos bendiciendo a esas personas. Dios nos bendice, Dios nos regocija con las personas fáciles y nos bendice con las difíciles, porque con las difíciles nos va formando. Seguimos, el versículo 2, pero me gusta de todas maneras enfatizar nuevamente el 1. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Nuestra vida tiene sentido la adoración cuando llevamos a la muerte nuestra vieja naturaleza. No vivan según, versículo 2, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen de que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Miren cómo nuestra vida, de hecho, es un vuelco. A nosotros nos enseñan a complacernos a nosotros mismos. El mundo nos vuelve tan egoístas que con tal de satisfacer nuestros deseos, incluso hacemos daño. ¿Cómo amábamos mucho a nosotros, por ejemplo, una compañera? Yo cómo amaba a la compañera, amando la relación que tenía con ella, el vínculo con ella. Por eso es que es muy habitual cuando las personas en el mundo se dejan, ¿qué dice? Dañaste lo que había entre nosotros. O sea, para mí era importante lo que había entre nosotros. No tú, lo que había entre nosotros. Porque tú eres tú, pero lo que había entre nosotros era lo que me beneficiaba a mi persona. Ahora el Señor dice, deja de vivir para ti, vive para agradarme a mí. Sal de ti mismo y vive para agradarme a mí. No porque el Señor necesite ahora estar en la otra posición. Mi, yo, que hay para mí, que hay para mí, que hay para mí. Sino porque renunciar a mí mismo no solamente me libra del egoísmo, de la codicia, de la insatisfacción, sino que impide que otros sufran. Porque cuando yo vivo para mí, termino haciendo daño a otras personas. Y a quienes más le hago daño es a la gente que me ama, a mi familia. Y cuando vivo para mí, nunca me sacio. Para mí es tan terrible ver cómo, y por lo que tenemos que orar, tenemos, por ejemplo, una clase política que no para de robar. Tienen su vida resuelta y todos los días están inventando qué hacen. Utilizaron la situación que estamos viviendo para comprar baratísimos a centavos terrenos, para seguir enriqueciéndose, porque no se sacian. Tienen 10, 15, 20 años de ya tener su vida resuelta, pero no dejan de robar. Eso es cuando yo soy el centro de mi satisfacción. ¿Sabe que al final nada me satisface? Nada me complace. Cuando el Señor es mi complacencia, mi placer, deleitarlo a Él, entonces estoy saciado, porque me da una nueva naturaleza. Esto es bien profundo, pero ¿cómo yo salgo de esa insatisfacción? Por eso es que nada dura mucho. Entonces está el joven que dice, cuando me compre este celular, voy a estar feliz. Y a la semana está igual. Cuando me mude, cuando vaya a otra ciudad. Y sigo siendo la misma persona en otra ciudad, en otra casa, en otra posición, con otra ropa. Por eso, ¿dónde habíamos quedado? Así ya había terminado. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Vamos a Mateo 13. Pero antes de leer los versículos de Mateo 13, de la buena semilla, la semilla que cae en la buena tierra, perdón, la misma semilla, porque aquí no hablamos de buena semilla, es buen terreno. La semilla era perfecta para todos. El detalle es cómo es mi corazón. Recordemos, oremos sin cesar para dejar de ser nosotros mismos, para santificarnos, dando gracias por lo bueno, por lo malo y por lo feo, porque todo lo permite Dios, la salud como la enfermedad, la abundancia como la escasez. Por eso Pablo a los filipenses le decía que él estaba regocijado, regocíjense en el Señor siempre, porque él sabía vivir pobreza
y abundancia, salud como enfermedad. Porque todo lo que Dios quiere es perfecto. Y si Dios quiere que yo siga viviendo un mal, es porque es bueno, es agradable, es perfecto si lo entiendo. Ahora sí, vamos a Mateo 13. Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. La semilla es buena, no hay semilla mala. La palabra de Dios, o sea, cuando la semilla es la palabra de Dios, es buena. Pero ¿por qué? ¿Por qué salen de la reunión muchos donde no pasó nada? Donde incluso después de escuchar la buena palabra dicen, yo no regreso. Porque esto va contra mis afanes, mis codicias. Y otros dicen, hoy salgo aquí más parecido a Dios. Y vuelvo a ponerle ese desafío. Cada vez que oren, digan, Señor, yo quiero parecerme un poquito más a ti. Pensar más como tú. Sentir más como tú. Actuar más como tú. Sigo muriendo a mí para que crezcas tú. Mira, ese es un proyecto muy bonito. Y aquí los motivos jóvenes. Oren para decirle, Señor, yo quiero ser más como tú. Quiero parecerme más a ti. Ahí volviendo a la palabra, Mateo 13, 23. Este es el que oye y entiende la palabra. Estamos oyendo la palabra todos aquí, ¿verdad? Y el que no la oye, levante la mano. Obviamente no va a levantar la mano. Bueno, el que la oye ya sabemos que está probando y que está recibiéndola. Ahora, ¿la entiendo? Entiendo lo que estoy escuchando. Si no la atienda, órele al Señor y dígale, Señor, yo no entiendo, no tengo sabiduría para esto, porque dice en su palabra, si alguno quiere sabiduría, pídasela a Dios y Él la da abundantemente. Y entendiéndola, toma una decisión, da fruto, porque también esa es la otra parte. Tengo que decidir qué hacer. No sé si a usted le ha tocado, pero a mí ya me tocó por lo menos una vez una persona que me dijo todo lo que decía ese libro, un libro cristiano, todo lo que dice ahí es verdad. Les leí la palabra y era un libro basado en la Biblia, no era la Biblia específicamente, pero lleno de versículos, y la persona me dice, eso que dice el libro es verdad. Lo leí, lo entendí, pero no lo voy a hacer. O sea que podemos llegar a faltar en el último paso. ¿Por qué? Porque le faltaba amor y fe. No amaba la voluntad de Dios. Entendía que era buena, pero no la amaba. Y no terminaba de creer, no daba el salto. Porque como no ama al que te dice, ¿cómo le voy a creer a alguien que ni siquiera sé si me ama? O sea, más que amar, también agrego algo. No entendía que Dios le amaba. Cuando yo entiendo que Dios me ama, no tengo problema con lo que Él me dice, porque el que ama no quiere el daño de otros. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende y da fruto. Y por oír, entender, y si no entiende, sigue estudiando, le pregunta al pastor, le dice en el momento, bueno, no puedo interrumpir el tema, dame sabiduría para comprender, porque esto me está quedando grande. Y luego dice, voy a hacerlo, no como aquella persona que me dijo, lo leí, lo entendí, pero no lo voy a hacer, porque prefiero seguir en mis caminos. No, el que dice, voy a hacerlo, va a producir vida. Va a producir vida para sí mismo, para su familia, para su país. Dice el Señor, ¿por qué tenemos que incluso compartir la palabra de Dios? Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo se hace el reino de Dios y su justicia? ¿A través de los gatos y los perros siendo justos y hermanos entre ellos? No. Ni a los pajaritos ni a los árboles toca esto. Nosotros no somos panteístas ni animistas donde ellos tienen alma y ellos deciden. Este no es el mundo de Avatar. No, es a través de nosotros. ¿Cómo se extiende la justicia de Dios? Habiendo cada día más gente justa. Por eso es que tenemos que ser justos. Si nosotros pasamos la injusticia a la justicia, en ese pedacito del mundo hay justicia. ¿Y quiénes son los que ganan con esa justicia? Los que están a nuestro alrededor. Y por eso tenemos que luchar para que haya más justos.
viviendo la justicia de Dios, creyendo, o sea, oyendo la palabra de Dios, entendiéndola y haciéndola. Y así la nación se vuelve más justa, el barrio se vuelve más justo y tenemos que luchar por eso. Dios y el asunto de la espera. Aquí está una parte donde a veces tenemos problemas. El problema no es que le creemos, sino que creemos que Dios, o sea, le creemos a Dios, pero creemos que Él lo tiene que hacer en mi tiempo. Creer que tiene que hacerlo en mi tiempo es quitarle a Dios una parte y es la soberanía. Y es quitarle otra parte y es la sabiduría. La soberanía yo hago cuando quiero. Y la soberanía yo hago cuando quiero porque yo sé cuándo debo hacerlo. Dios y el asunto de la espera. Vamos a Salmo 42. ¿Quién es el que está correcto? El que aparece en las dos últimas líneas de este Salmo. ¿Quién es el que podría estar incorrecto? Podría estar incorrecto si da una mala respuesta a esta pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Quién es el que está equivocado? ¿Quién es el que le quita soberanía y sabiduría a Dios? El que responde mal. ¿Por qué te turbas, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Porque no tengo plata, porque los malos siguen haciendo las suyas, porque me duele todavía esta enfermedad que tengo, porque mis hijos no cambian, porque mi padre no cambia, porque mi pareja no cambia, porque el país no cambia. ¿Por qué te turbas, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Porque las circunstancias son mi Dios. Así es. Cuando estamos turbados, cuando estamos tristes, deprimidos y no salimos de eso, les anuncio algo. El mundo es su Dios. Porque quien gobierna mi ánimo es mi Dios. Por eso el Señor siempre nos dice, regocijaos, regocíjense. Por eso Pablo decía, regocíjense en el Señor. ¿Cómo yo demuestro que Dios es mi Dios? Cuando la higuera no florece, pero yo alabo a Dios. Así que en cada momento, es más, vuelvo y repito, cuando la próxima vez tenga una tristeza, una ira, vamos a hacer esto. Preguntémonos, ¿quién está gobernando? ¿Por qué está durando esta tristeza, esta ansiedad, este miedo? 3, 4, 5 segundos, 3, 4, 5 minutos, 3, 4, 5 horas, 3, 4, 5 semanas, 3, 4, 5 meses, 3, 4, 5 años o 3, 4, 5 décadas. ¿Por qué sigue gobernando esos problemas? O más bien, el efecto de esos problemas, porque los problemas pueden permanecer, pero si Dios es mi Dios, el mundo está mal y yo estoy bien. Porque Él es mi Dios y es mi Dios porque Él controla mi ánimo, mis acciones. Cuando Elías se enredó, huyó a la cueva y Dios mismo fue a buscarlo. Dios mismo le habló. Un ángel le alimentó para decirle, es conmigo que tú vas a tener el estado correcto y la voluntad correcta. Su diosa era Jezabel, porque Jezabel le dio tanto temor que él huyó. Qué triste, ¿no? Pero él recuperó la visión y venció a Jezabel. Porque quien es mi Dios me termina venciendo a mí. Pero ¿cuál es la respuesta correcta? ¿La incorrecta cuál era? ¿Por qué te abates? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Porque estoy mal? ¿Porque la higuera no florece? ¿Porque las ovejas son quitadas de la majada? ¿Porque el ganado no produce? Porque hay problemas y escasean las soluciones. ¿Y dónde está la fe, que es la certeza de lo que espero? Espero porque no tengo. Estoy esperando porque no ha llegado la respuesta, pero tengo fe. Y como tengo fe, tengo esperanza. Tengo paciencia, tengo esperanza. Tengo gozo. ¿Dónde está la fe que te lleva a que no estás viendo nada y todavía estás convencido? La respuesta correcta en la espera es espera en Dios. Si algo a mí me sostuvo en estos días fue espera en Dios. No esperes en la asamblea. No esperes en el gobierno, en el presidente. No esperes en los abogados que con mucho conocimiento estaban luchando para que esto cesara. No esperes en ellos. No esperes en las manifestaciones. Espera en Dios. De hecho, como compartí ese día en unos videos,
antes de estar en la marcha, estábamos varios cristianos, bueno, bastantes cristianos orando en el Parque Urracá. Y muy bien dijo el pastor que estaba en ese momento predicando, él decía, los abogados son importantes para luchar en el plano legal. Estoy parafraseando, pero era más o menos así. Las marchas son importantes para presionar a nivel nacional e internacional. Pero ellos no pueden hacer ni los abogados, ni las marchas, ni las concentraciones masivas pueden hacer lo que estamos haciendo nosotros, luchar contra los principados y potestades, porque los principados y potestades, los gobernadores de maldad que se mueven en regiones celestes, no tienen abogados, no le temen a la demanda, a ellos no le pueden quitar un centavo, a ellos no los pueden llevar a la cárcel, no le temen a las marchas. ¿Saben qué? Es que si la marcha incluso termina en pedradas y palazos, no hay piedra que le caiga en la frente a una potestad. Las potestades no salen con un chichón en la cabeza porque se formó una tiradera de palos y piedras. Pero en esa oración sí había pánico en las regiones celestes. Espero en Dios. Y allí, con Dios, estoy en comunión y ahí está mi lucha. Es en Dios y con Dios. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mía y Dios mío. Dios nos puede salvar. De hecho, nos salva ya y ya por permanecer en Él somos salvos de la condenación. Es mi Salvador y Él es mi Dios porque sigo alabándolo. Porque en medio de todo no tengo miedo. En ese parque escuchamos las canciones que no se escuchaban en todo el resto, ¿no? No es por demeritar, pero no escuchamos patria, escuchamos fue más bien alaba a Dios, sana nuestra tierra y otros temas de alabanza. No escuchamos el tema residente, escuchamos fue lo que Dios había puesto en el corazón de salmistas y adoradores. Ese era nuestro canto, esa era nuestra esperanza. No éramos el grupo más grande, pero fuimos el más importante, porque esperamos en Dios. Y ese día fue determinante, como el día anterior, por lo que ocurrió en ese parque. Éxodo 24. Esto es importante. Miren lo que dice Éxodo 24, versículo 12. Entonces, búsquenlo ahí, Éxodo 24, versículo 12. Reina Valera 1960, por si acaso estaban buscando en la palabra de Dios para todos, regresan a la Reina Valera. Las dos versiones son muy buenas. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Dios, ¿qué le dijo? ¿Sube al monte o sube a mí al monte, a la presencia mía allí? No voy a la iglesia nada más, voy a Dios que está en la iglesia. Ustedes no vienen solamente a la iglesia que queda en esta parte de Villasaíta. Vienen a estar con Dios, que está en este lugar, que es monte de Dios. Esta es casa de Dios, donde aún tenemos que alabarle, donde reposamos en Él. Y espera allá. No te voy a responder al instante, puedo hacerlo, porque lo que puedo yo lo hago, porque Dios hace las cosas en el momento oportuno. Aprende a esperar en mí, a confiar en mí, a deleitarte en mí. Es más, usa la espera para deleitarte en mí, para crecer espiritualmente, para madurar, para dar testimonio, para anunciar, para enseñar. Las salas de hospital son excelente lugar para hablar a otros mientras que se está esperando por el ser amado, por el que está siendo atendido y para seguir creyendo. Espera ya y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Espera en Dios y aprende de Dios. Aprendamos de Dios mientras. No caigamos en la tentación de desaprender por el dolor, por la angustia o buscar otras enseñanzas. Porque los hospitales son lugares donde se mueve la palabra de Dios. Pero conocí el caso de una señora evangélica que esperando a que su hija fuera sanada,
escuchó a unos budistas, budismo japonés, Soka Gakkai, Nichiren Daishonin, su maestro, y renunció al cristianismo para siempre. Y le enseñó esta doctrina de muerte a la hija que luego salió al hospital y a su nieta, años después cuando nació la nieta. Cuidado, porque en la crisis dejamos de creer en Dios. Espera en Dios, creyendo en Él todavía. Éxodo 32. Miren, aquí vemos el contraste, como el caso de la mujer que en medio de esto se buscó a otro Dios en la sala de hospital, en la espera, terminó abrazando una mentira, que es el budismo, que es ateísmo disfrazado de misticismo. Tú eres tu Dios y los cientos de miles de Budas que hay. No les vamos a hacer un curso de eso, perdón si me extendí, pero era para que vieran cómo las mentiras a veces proliferan. Mientras que Dios hablaba con Moisés, hubo una espera, hubo un lapso, porque es peligroso cuando yo no comprendo que Dios tiene sus tiempos, porque Él es soberano y porque Él sabe cuándo debe pasar. En Éxodo 32 vemos a un pueblo metiendo la pata. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. ¿Y por qué tardaban en descender del monte después de todo? ¿Por qué tardaban en descender? Porque Dios le dijo, espera allí. Salmo 24. ¿Por qué tardaba? Porque Dios le dijo, espera, y te daré las tablas. Va a haber un tiempo. Él no subió y las tablas estaban escritas. Él estuvo orando, ayunando. ¿Y qué hacían ellos mientras que Dios dice, espera? No vamos a esperar. Él tarda y cuando Dios tarda, yo resuelvo por mi lado. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, a su libertador, a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué le puede acontecer a alguien que está con Dios? ¿Que le va bien? No sabemos, está acá ya. Está allá con Dios. Y miren, a este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, ¿con qué? Con mano fuerte. Recuerden que cuando en los mandamientos, ¿qué se le enseñó a ellos? Que el Señor con brazo fuerte los sacó de Egipto. ¿Ah? Con mano extendida, mejor, gracias por eso, mano extendida, Él extendió su misericordia y brazo fuerte. La mano extendida y brazo fuerte, también haciendo profecía de Cristo. Que hasta acá se extendió, hasta acá descendió. Y con la autoridad de ser Dios, nos rescató. Uy, qué malos son esos israelitas. Como Dios no respondió, se hicieron sus dioses, buscaron otra respuesta, buscaron su salvación por sí mismos. Oh, qué parecido a aquellos que dicen, si Dios no me da plata, la busco por ahí. Si Dios no me da pareja, lo que venga lo agarro en la mano. O a la persona más atontada que ha estado ahí revoloteando, le voy a decir que sí, aunque no sea de Dios. Que tanto nos podemos parecer al pueblo de Israel. Porque la buena voluntad de Dios es tan buena que debemos aguardar por ella. Cuando yo sé que algo es agradable y perfecto, yo espero por eso. No esperar en Dios es que dudo de la buena voluntad de Dios y no disfruto la espera. ¿Qué debo hacer mientras tanto? Aún he de alabarle. Espera en Dios, aún he de alabarle. Hebreos 11 nos lleva al versículo que hemos citado y que es pilar de la espera. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿por qué espero con certeza? ¿Y por qué, aunque no veo, sigo convencido que es lo mejor? Porque lo que yo espero es la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere ahí? Espera la voluntad de Dios. No la veo, pero sé que vendrá. Es lo correcto. Confío, espero y no me voy a apurar, porque lo que mejor puedo hacer es seguir esperando en Dios. Mi hacedor, mi sustentador, mi salvador.
Y es mi Dios en la espera que a muchos le desespera. En la espera, no dejemos de creer en Dios. No nos busquemos otra fuente. No nos busquemos otro camino. No nos distraigamos. No nos desesperemos. Porque a veces digo, Dios no ha dejado de ser mi Dios. No voy a creer en otros falsos dioses, pero dejo de deleitarme en él. Y comienzo a deleitarme. Bueno, mientras que espero, voy a dedicarme a la diversión, a disiparme un poco, mientras que Dios hace. Con lo que Dios deja ser mi Dios, porque hay otras cosas que son mi deleite. Josué 1, ya prácticamente aterrizando, nos llama a esto. Para comprender la buena voluntad de Dios y entregarnos como sacrificio vivo, como dice Romanos 12, ¿se acuerdan? Solamente Josué 1, no había citado los versículos, 7 al 8. Vamos a leer hasta el 9, pero primero los 7 al 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero esfuérzate y sé muy valiente, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dicho, estaba contenido así. No hagas lo Éxodo 32. Que mientras estaba escribiendo la ley de Dios, tú estabas buscando otra cosa. Espera en Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, aunque te esté saliendo mal. Y como la palabra de Dios está en mi boca, cuando incluso en situaciones donde tengo peligro de decir lo que no debo decir, sigo alabando a Dios. Recuerdo un domingo aquí, esta sede se inundó. Comenzaron a entrar las aguas. Y María y yo que dijimos, vamos a alabar a Dios. Porque podemos caer en la tentación de decir, Señor, ¿por qué esto? O podemos recriminar, ay, los que nos alquilaron no dijeron que entraban las aguas. Ay, que la vida es imposible. Ay, qué desgracia. Comenzamos a alabar a Dios. Todo te saldrá bien. Cuidado con la espera y el problema. Que nos ponen a decir cosas que no son o a hacer cosas que no son. Porque la otra es decir, el Señor nos dio este lugar para hacer iglesia. No, vámonos de aquí de una vez. El Señor te dijo que te mudaras. Yo creo que un día el Señor puede decir, ya no aquí, porque ahora los voy a enviar a otro lugar. Sigan la columna de nube y de fuego en la noche. Síganme. Yo los voy a mover, pero soy yo quien los muevo porque soy el soberano y yo decido cuándo. Mientras tanto, cuidado con lo que decimos y lo que hacemos en la espera, sobre todo cuando los problemas nos confunden. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando el matrimonio está en crisis, sigue cumpliéndole a Dios. Cuando ya no puedes estar donde estás, este barrio es imposible, sigue alabando y creyéndole a Dios. Sigue bendiciendo el lugar donde fuiste trasladado. Orad por la tierra donde fuiste trasladado. Procurar la paz de esa tierra. Versículo 9. Mira que te mando, no te sugiero. Recuerden que Dios no es un Dios de sugerencias. Dios es un Dios de mandatos y promesas. Y Él aquí nos promete, nos manda y también nos promete. Dios tiene la obligación de prometer. Esa obligación no está en nosotros, en su voluntad de ser justo y proveedor. Él se obliga a sí mismo a decir, si tú eres justo, no te puede igual el injusto. Tiene que haber una diferencia. Pero cuando soy justo y no hay justo desamparado, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. ¿Pero en qué? En lo que le había dicho anteriormente, en cumplir mi ley. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas, ve con los tuyos, pero sobre todo, ve conforme a lo que yo te diga. Confía en mi voluntad. Confía en mi voluntad. Créeme. No temas. Mi voluntad es grata. Mi grata voluntad.
La buena voluntad de Dios es agradable cuando yo la entiendo. Y es perfecta cuando la vivo. Cuando la voluntad de Dios se acopla perfectamente con mi vida, cuando yo actúo conforme a su voluntad. Señor, ¿qué tú dices? Yo lo hago ya, pero ya. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú digas ya. Hasta que tú digas. Reflexión final. Nosotros tenemos tanto beneficio en contar con la voluntad de Dios. Primero porque ya no estamos controlados por una voluntad que se equivoca. ¿Cuántas veces se equivoca? Cada quien tiene su propio conteo. ¿Cuántas veces nos equivocamos haciendo nuestra voluntad? No tenemos dedos ni pidiendo prestados aquí para contar cuántas veces nos equivocamos, tal vez en un solo mes de nuestra vida o una semana de nuestra vida en el pasado. Tenemos acceso a la verdad para hacer las cosas bien y tenemos acceso a sus promesas. Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente en cumplir lo que yo te mando y serás prosperado. Yo haré porque soy justo, porque yo te amo, yo que quiero ver bien. No temas. Es más, cuando la voluntad de Dios parece peligrosa, es cuando más tenemos que hacerlo. Cuanto más peligro por el castigo del mundo es hacer lo que Dios dice, con más fuerza tengo que hacerlo. Para nosotros es muy fácil decir Cristo salva, pero llegarán los momentos en que vamos a vivir como Israel, donde tú no puedes decir Dios salva, como no puedes decir ante los musulmanes Cristo es el Dios verdadero, Él salva. Él no solo fue un simple profeta. Cuando podrás decir, llegarán los momentos que como en China o en Norcorea, no puedes decir Dios salva, Cristo salva. Y ahí no temamos, digamos, anunciemos, vivamos conforme a la palabra de Dios. La buena voluntad de Dios es agradable, perfecta, aunque para el mundo parezca terrible. Por la buena voluntad de Dios, muchos de hebreos se murieron, aserrados, castigados, latigados, muertes atroces. En la eternidad eso ya no importa. Finalmente, demos gracias a Dios, porque la voluntad de Dios es que lo adoremos, que nos entreguemos a Él. Y hoy Dios nos ha mostrado algo. Yo tengo una voluntad. Sal de aquí más parecido a mí que cuando entraste. Has avanzado, hoy vas a avanzar más. Y cierro con esto, una conclusión. Hablando con mi esposa, le decía, ¿sabes que para mí cada sábado de reunión es sábado de acción de gracia? Porque cuando estoy adorando y antes de adorar, yo le digo, Señor, este sábado siento que soy un poquito menos temeroso que el sábado pasado. Siento que soy un poquito menos rabioso que hace un sábado. Siento que he entendido, no siento, he visto que soy más prudente que la semana pasada. Porque me estoy pareciendo más a ti. Pero la próxima semana quiero ser mejor. Y quiero disfrutar. Sí, percibo que esta semana estoy disfrutando más mi vida cristiana que la semana pasada. Pongámonos esa meta. Señor, yo quiero cada sábado darte gracias sin pegar mentiras, porque entiendo y disfruto más tu presencia. Y porque hoy me parezco un poquito más a ti, tal vez en un nanocentímetro, tal vez ni se vea con micro, pero mejor en alguito. Y no retrocedí. Vamos a orar por eso. Yo quiero que oremos para que los que están aquí, los que están en Zoom y los que luego lo verán esto en las plataformas en YouTube, terminen después esta oración pareciéndose más a Cristo. Y que en el carro después digan, hey, vas a verlo, mujer vas a verlo, esposo vas a verlo, hijos van a verlo, padre vas a verlo. O que vayan a su casa, hijas, voy a hacer más. Van a ver cómo soy más como Cristo. Oremos. Señor, gracias por esta meta que tú tienes en nosotros. ¿Cuál es tu buena voluntad? Sean santos como yo soy santo. Compréndanme más. Disfrútenme más. Sean más como yo. Retornen a la imagen y semejanza, a la voluntad
tuya, Padre, fue? ¿Cuál fue tu buena voluntad? Cuando nos creaste, tuviste una voluntad que no tuviste en los animales, ni los que se movían en las aguas, ni en la tierra, ni volaban en los aires. Tu voluntad fue: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso fue lo primero que tú determinaste con nosotros. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Que piensen, sienten, actúen igual a mí, igual al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Trinidad que decía: hagamos el Padre, el Hijo, a la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el Hijo dijo: por supuesto. Y el Espíritu Santo dice: así mismo, amén, sí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiero, Señor, que todos salgamos aquí, terminemos después de este amén, siendo más similares, porque algo tú has removido de nuestros corazones, algo nos ha mostrado nuestra conciencia para que renunciemos a eso, renunciemos a los miedos, renunciemos a la angustia, renunciemos a los rencores, renunciemos al orgullo, renunciemos al complejo de inferioridad, renunciemos al acelerarnos y decir: mejor lo hago yo, renunciemos a la desesperación, porque tienes muchas cosas para nosotros. Tú quieres, y con el Espíritu Santo que nos diste, tú puedes. ¿Qué es lo que tú quieres? Que volvamos al diseño original. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, con tu calidad, con tus virtudes. Y para eso nos diste el Espíritu Santo. Y por eso moriste tú, Señor Jesucristo, para que todo lo podamos en ti, que nos fortalece y nos quita la debilidad de la carne, por supuesto. Vence, destruye la debilidad de la carne. Hoy, Señor, aquí estamos y seguiremos luchando para que cada día seamos más como tú, para que juntos en familia nos exhortemos, con amor digamos también: yo sé que estás luchando para ser más como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en cuanto a que ya no tienes la impaciencia de antes. Con amor, fíjate en esto, exhortémonos, corrijámonos. Quiero que veas esto, pero en cuanto a ciertas áreas, todavía no eres similar. Y que con la humildad de Cristo digamos: gracias, y voy a luchar para ser como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo en esa área. Como Cristo, tú fuiste aquí en la tierra. Porque tú, Señor Jesucristo, sí fuiste a imagen y semejanza en tu condición humana. Fuiste a imagen y semejanza de tu condición sobrenatural. Siempre fuiste como el Padre. Siempre fuiste como tú mismo en tu deidad, en tu naturaleza humana. Siempre fuiste como el Espíritu Santo en cuanto a perfección. Y ahora vives en nosotros para que cada día seamos como tú. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia en nosotros, para que tú añadas todas las cosas y extendamos con poder el reino de Dios y su justicia entre otras personas, para que sean justas y para que por amor a ellos luchemos para que ellos sean salvos. Señor, gracias por esta palabra perfecta que viene de ti. A pesar de nuestras imperfecciones, Señor, sé que es perfecta la palabra que tú has puesto, sabiduría que viene de lo alto, para que en ella echemos la red y conforme a ella actuemos, porque tu palabra viene de tu voluntad agradable. Gracias, Señor, y vuelvo y repito, vamos a luchar para ser más como tú. Cada vez que te buscamos y manifestemos que somos más como tú, con cada situación que antes vivíamos en la carne y que cada vez vivimos más como tú. Señor, hoy bendecimos este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén.